Buenos días a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando. Antes de comenzar mi plática, quiero agradecerle al presidente Exeple, maestro Pedro Gómez Castañeda, por la convocatoria y por la invitación que se nos ha hecho para participar en este evento tan importante que es el primer Congreso Online de Deporte y la Educación Física. En el día de hoy compartiremos con ustedes. Mi nombre es René Mena Ramos. En la actualidad soy el coordinador de metodología del Instituto Estatal del Deporte de Nuevo León, México. Compartiremos con ustedes una plática referente a los contenidos de la preparación del deportista. En un aspecto tan importante como es la planificación del entrenamiento deportivo, yo soy de los que opino que esta planificación se hace más efectiva en la medida que el entrenador, preparador físico o instructor deportivo sean capaces de seleccionar correctamente el contenido de la preparación del deportista según sean los componentes de la preparación y acorde al momento o tendencia de la preparación del deportista. El motivo fundamental es que en la actualidad el número de competencias a participar durante todo el ciclo anual es amplio. Por tanto, si seríamos capaces de elegir o seleccionar correctamente el contenido de la preparación, sería mucho más eficiente este proceso de preparación. El entrenador, para buscar esta efectividad de la selección del contenido de la preparación, debe hacerse varias preguntas antes de confeccionar su macroestructura de preparación. Y esas preguntas son: ¿qué se debe hacer? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Cómo se hace para obtener los mejores resultados? ¿Y con qué debería hacerse? En este momento, en esta plática que voy a con ustedes, yo me voy a referir, según mi experiencia, a dos de los aspectos más importantes que están dentro de estas cuatro preguntas. Y son específicamente cómo se debe hacer y con qué se debe hacer. El cómo, ¿qué es lo que me va a determinar? ¿Qué es lo que me va a influenciar? A determinar la selección del método de trabajo más adecuado a aplicar y poder cumplir con los objetivos de los diferentes componentes de la preparación del deportista. Y la otra pregunta, ¿con qué se va a hacer? Va a hacer referencia a los medios, ejercicios, implementos y materiales que el entrenador va a utilizar para desarrollar una capacidad física o un determinado componente de la preparación del deportista. Todo esto con el objetivo de lograr los estímulos de adaptación deseados con la carga óptima de preparación. Partiendo de aquí, hay que ver cuál es la referencia máxima de los contenidos de la preparación del deportista. Y esta referencia va a estar directamente influenciada por los componentes de la preparación del deportista que todos los presentes o todos los que estamos en la comunidad deportiva los conocemos porque están en todos los libros, artículos que se hablan de teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Nos referimos esencialmente a la preparación física, técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica integral y la preparación teórica. De estos componentes es donde nosotros debemos buscar el extracto, buscar correctamente qué medios, qué contenidos son los más eficientes para cumplir con cada uno de estos componentes de la preparación. Partiendo de ahí, deberíamos conocer cuáles son las características de los contenidos de la preparación del deportista. Y nos vamos a referir específicamente a que el entrenador debe conocer perfectamente o debe mejor caracterizar su modalidad deportiva. Si es cíclica, si es acíclica, si es de esfuerzos variables o intermitentes. Tenemos que conocer exactamente cuál es la especificidad de cada uno de nuestros deportes. Conocer perfectamente cuáles son las demandas físicas que requieren nuestros deportes. Y me refiero específicamente a las capacidades físicas útiles a planificar.
El nivel físico y técnico de nuestros deportistas también hay que conocerlo, hay que caracterizarlo y por último también caracterizar con respecto a la edad, sexo, a la experiencia motriz de nuestros atletas y fundamentalmente a su experiencia competitiva. Siguiendo esa línea y que ya viendo ya la importancia que van teniendo los contenidos de la preparación del deportista para su eficiencia y eficacia, estos contenidos, ¿dónde es que se van a ver? ¿Cuál es la estructura de planificación más importante y determinante para la planificación del entrenamiento? Aquí está bien explícito en la presente imagen que se le muestra. Es la sesión de entrenamiento. Es ahí, es en ese ciclo, el más corto de una macroestructura de preparación, donde realmente se va a llevar a cabo y se va a ejecutar todo el contenido de la preparación del deportista. Es, según Anon, en 97, el entrenamiento en sí mismo. Por ello, se convierte en el elemento más determinante de todo el proceso de planificación. Y metodológicamente, la sesión de entrenamiento es la principal herramienta que va a tener el entrenador para llevar a cabo este proceso de planificación del entrenamiento. La importancia que tiene la sesión de entrenamiento es que es la unidad funcional de la planificación. Es el ciclo a partir del cual el programa y los objetivos se ponen de manifiesto en la práctica real. Es en la sesión de entrenamiento donde se realiza o se lleva a cabo el proceso pedagógico de enseñanza, aprendizaje o de entrenamiento, desarrollo de una capacidad física según el nivel del equipo o el nivel de los deportistas. Y está considerada la sesión de entrenamiento la estructura elemental o básica de todo el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque es en la sesión del entrenamiento donde se van a desarrollar los componentes de rendimiento físico, las destrezas de la técnica deportiva, las destrezas táctico y técnico-tácticas, las actitudes y el comportamiento de los deportistas. Partiendo de ahí, es la importancia que tiene la sesión y el contenido que vamos a referirnos para el cumplimiento de los objetivos que tenemos en esa unidad de entrenamiento. Buscando ya en la propia sesión la correspondencia de los contenidos de la preparación según grupos de deporte, vamos a ver que en los deportes, según sea la predominancia en cuanto a demanda física, cómo se comportan estos contenidos. Si son los deportes de velocidad y fuerza, donde predomina la potencia, pues entonces los contenidos deben tener una predominancia hacia el desarrollo de la capacidad de velocidad, fuerza, fuerza rápida, hacia la resistencia a la fuerza, hacia la capacidad y potencia anaeróbica, láctica y aláctica, hacia la fuerza máxima y hacia el perfeccionamiento de la técnica y el gesto deportivo. En el caso de los deportes de resistencia, la capacidad que tiene un deportista de tolerar la fatiga para poder darle cumplimiento en todo su especificidad del deporte, hay que la predominancia de los contenidos de la preparación deben estar dirigidos hacia el desarrollo de la capacidad y potencia aeróbica, hacia la resistencia especial conforme a las condiciones de competencia, a la estabilización de la técnica deportiva y a la coordinación y la concentración de la atención de los deportistas. Y un tercer grupo de deporte referido a la resistencia y potencia, con aquellos deportes donde priman los esfuerzos variables e intermitentes, el contenido de la preparación predominante debe ser hacia la capacidad de potencia aeróbica y anaeróbica según la especificidad del deporte, a la resistencia especial conforme a las condiciones especiales de competición, hacia la resistencia a la fuerza rápida según las acciones o duración de los esfuerzos, a la estabilización de la técnica deportiva, la coordinación y la capacidad de concentración de la atención y al pensamiento técnico-táctico en condiciones de competencia. Ya visto así, hemos dado un background, una idea de hacia dónde deben ir dirigidos los contenidos de la preparación deportiva según grupos de deporte determinados. Vamos a poner un ejemplo, la correspondencia que existe entre los contenidos de la preparación según tipos de deporte y sus demandas físicas, o sea, sus capacidades físicas
útiles. Y vamos a ver en la imagen a un fisicoculturista Coleman, a un luchador Millán, al futbolista Messi, al basquetbolista LeBron. Y refiriéndonos a las fases del entrenamiento de la fuerza, el ejemplo va a estar destinado a la preparación de fuerza. Y vamos a ver primeramente cuáles son las fases del entrenamiento de la fuerza. Número 1, adaptación anatómica o funcional. Número 2, resistencia a la fuerza o hipertrofia. Fuerza máxima. La tercera y por último, la cuarta fase es la fase de conversión, que para mi criterio es la fase más importante. ¿Por qué? Porque hay una conversión hacia los deportes donde predomina la velocidad, fuerza, potencia, y una conversión a resistencia muscular, donde están los deportes de esfuerzos variables e intermitentes. Entonces, a veces estamos entrenando la misma capacidad, pero lo que cambia es el contenido de la preparación. No cambia el desarrollo de una capacidad, sino el contenido de la preparación deportiva. El cómo, el con qué. Lo que cambia es el método y el ejercicio, implemento o material que se va a utilizar para desarrollar este tipo de capacidad, e incluso dentro de la fase de la preparación de fuerza. Y así se va a ver, ya sea en la resistencia, en la velocidad, la flexibilidad y en las capacidades cognitivas. La eficiencia va a estar en la forma que podamos seleccionar el método y el contenido o el ejercicio especial. De ahí que vamos haciendo varias preguntas. ¿Cómo clasificar los contenidos de la preparación? ¿Cómo poder determinar las demandas físicas y su utilidad según grupos de deporte? ¿Cómo diseñar el contenido de la preparación? ¿Cómo lograr la transferencia positiva del ejercicio físico al gesto competitivo? ¿Y en qué momento o tendencia de la preparación se hace más efectivo planificar determinado contenido de la preparación deportiva? Estas preguntas, ¿dónde las podemos resolver? Pues entonces, en el taller que vamos a impartir, denominado Planificación de los contenidos de la preparación, vamos a darle respuesta a todas estas preguntas. Hasta aquí mi plática, hasta aquí esta pequeña conferencia. Muchas gracias por la atención prestada. Un saludo a todos los ponentes que van a participar en este magno evento. Muchas gracias.